para conmemorar la aprobación del plan de rescate para Estados Unidos y decirle al país cómo 100 millones de cheques están en camino, cómo 100 millones de vacunas ya han sido administradas. Grandes noticias, buenas noticias. Y pensábamos venir aquí a Georgia, el lugar que lo hizo posible, para compartir esa información. Y el martes en la noche supimos que 8 de nuestros vecinos habían perdido la vida en un terrible acto de violencia. Violencia que no tiene cabida en el estado de Georgia o en los Estados Unidos de América. Y fue un recordatorio más que las crisis que enfrentamos son múltiples, que enfrentamos múltiples adversarios, como discutíamos el presidente y yo con nuestra comunidad asiática y Asia-Pacífico, sea cual sea el móvil del atacante, hay algo claro. 6 de las víctimas eran de ascendencia asiática. 7 eran mujeres. Los ataques tuvieron lugar en negocios de asiáticos estadounidenses. Los ataques tuvieron lugar en momentos en que el odio, la violencia y la discriminación contra asiáticos estadounidenses han repuntado notablemente en el último año o más. De hecho, en el último año, 3.800 de estos casos han sido reportados. 2 de cada 3 a mujeres, desde asalto físico a ataques verbales, y es terrible. Tristemente, esto no es una novedad. El racismo es real en Estados Unidos y siempre lo ha sido. La xenofobia es real en Estados Unidos y siempre lo ha sido. El sexismo también. En 1860, cuando había obreros chinos construyendo el tren transcontinental, había leyes vigentes en Estados Unidos que les impedían ser dueños de propiedades. En los años 40, cuando había soldados japoneses estadounidenses defendiendo a nuestra nación, miles de japoneses estadounidenses estaban obligados a vivir en campos de internado, sufriendo terribles violaciones de los derechos humanos. Asiáticos estadounidenses han sido atacados. Gente percibida como musulmanes saben cómo era vivir en nuestro país después del 11 de septiembre. En el último año hemos tenido a gente en posiciones de poder usando a los asiáticos estadounidenses como chivos expiatorios. Gente con mucha prominencia diseminando esta clase de odio. A fin de cuentas, esto es o se trata de lo que somos como nación, de cómo tratamos a la gente, de la dignidad y del respeto. Todos tienen derecho a ir a trabajar, a estudiar, a caminar por la calle con seguridad. Y también tienen el derecho a ser reconocidos como estadounidenses, no como otros o como ellos, sino como nosotros. Un ataque contra cualquiera de nosotros es un ataque contra todos nosotros. El presidente y yo no vamos a guardar silencio, no vamos a ignorar esta situación. Siempre nos vamos a pronunciar contra la violencia, los crímenes de odio y la discriminación, donde quiera y cuando quiera que ocurran. Y ahora tengo el honor de presentar al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Gracias, buenas tardes. Lamentamos el retraso, pero tuvimos oportunidad de reunirnos con líderes de la comunidad asiático y Asia-Pacífico cuando estábamos allá abajo. Y fue terrible escuchar lo que tenían que decir. Como muchos de ustedes saben, teníamos planificado una concentración para agradecerle a quienes nos han apoyado, pero considerando lo ocurrido en los últimos días,
nos pareció que no era apropiado, así que cancelamos esa concentración. Pero queremos que sepan que volveremos en otro viaje y tendremos ese encuentro. Pero hoy queremos hablar de otra cosa. He dicho desde el comienzo en mi campaña presidencial que teníamos que unirnos, que teníamos que estar unidos como un solo pueblo, una sola nación, un solo país. Dije, cuando lancé mi campaña en Filadelfia, dije eso mismo. Cuando hablé en Gettysburg, lo dije en mi discurso de toma de posesión. Y creo, de todo corazón, que ciertamente hay ciertos valores fundamentales que nos unen como estadounidenses. Uno de esos es estar unidos frente al odio, frente al racismo, ese terrible veneno que ha afectado a nuestra nación. La vicepresidenta y yo, como dije, nos reunimos hace poco con líderes de la comunidad asiático-estadounidense aquí en Georgia. Hablamos de los tiroteos del martes, de otro ejemplo de esa crisis de salud pública que es la violencia armada en nuestro país. 8 personas muertas, 7 mujeres, 6 de ascendencia asiática, todos compatriotas, y estamos de luto por cada uno de ellos. Sus familias quedan con los corazones rotos y preguntas sin respuesta. La investigación está en marcha y a la vicepresidenta y a mí, el secretario de Justicia y el director del FBI nos informan regularmente, trabajando con el gobernador y autoridades locales. Sea cual sea el motivo, hay algo que sí sabemos. Demasiados asiáticos estadounidenses han estado andando por las calles preocupados, sintiendo amenazada su seguridad y la de sus seres queridos. Han sido atacados, han sido convertidos en chivos expiatorios, han sido agredidos verbalmente, los han matado. Los incidentes documentados de violencia contra asiáticos estadounidenses han repuntado considerablemente en el último año, por no hablar de los casos que suceden y no se reportan. Gente viviendo con temor solo por caminar por la calle. Abuelos que temen salir de sus casas, dueños de pequeños negocios, agredidos, baleados. Ataques contra ancianos, las personas más vulnerables de nuestro país, trabajadores de bajos ingresos. De hecho, las mujeres asiático-estadounidenses sufren el doble de los incidentes de hostigamiento y acoso que los hombres asiático-estadounidenses. Siempre hemos sabido que las palabras tienen consecuencias. Es coronavirus, punto. La conversación que tuvimos hoy con líderes de la comunidad asiática y Asia-Pacífico y lo que escuchamos en todo el país es que el odio y la violencia muchas veces se esconden a plena luz cuando son confrontados con el silencio. Eso ha sido así en nuestra historia y debe cambiar, porque el silencio se torna en cómplice y no podemos ser cómplices. Tenemos que hablar, tenemos que actuar. En mi primera semana en el cargo, promulgué una orden ejecutiva dando instrucciones a organismos federales que combatieran el resurgimiento de la xenofobia. El Departamento de Justicia, trabajando con la comunidad Asia-Pacífico, está tratando de evitar estos crímenes, aparte de su trabajo para enfrentar al terrorismo interno y a los extremistas armados. Le pedimos al Congreso que apruebe y me envíe el proyecto de ley sobre crímenes de odio asociados con el COVID-19 y se reautorice la ley contra la violencia a la mujer. Le pido al Senado que lo apruebe cuanto antes y me lo envíen, pero con todas las cosas buenas que pueden hacer las leyes tenemos que cambiar en nuestro corazón. El odio no puede encontrar refugio en Estados Unidos. Debe cesar. Depende de todos nosotros juntos el que así sea. Algo más debe unirnos, y es nuestra fe en la ciencia. La ciencia no tiene por qué dividirnos.
no tiene un componente político ni partidista. Uno de los mejores ejemplos de compromiso con la ciencia en Estados Unidos tiene su sede aquí en Atlanta. Los Centros para el Control de las Enfermedades y la Prevención representan lo mejor de esta nación, mentes brillantes, profunda fe en la ciencia y un profundo compromiso con el servicio público. Hemos venido aquí para agradecerles por todo lo que hacen y por todo el trabajo que han hecho en el curso de esta pandemia. Tenemos una enorme deuda de gratitud. Debemos comprometernos a darles todo lo que necesitan para hacer su trabajo, sin presiones políticas y guiados por la ciencia. Gracias a ellos estamos progresando. Ya alcanzamos mi meta de administrar 100 millones de vacunas dentro de mis primeros 100 días en el cargo. Lo hicimos en unos 60 días. Y no vamos a parar ahora. Los fondos de rescate para Estados Unidos, más vacunas, más centros de vacunación y más pruebas. Esto nos va a ayudar a agilizar nuestros esfuerzos para reabrir las escuelas de manera segura. La semana pasada di instrucciones para que los estados, tribus y territorios declararan a todos los adultos elegibles para ser vacunados no más allá del 1 de mayo. Y si bien este es un día de optimismo, no es el momento de bajar la guardia. Necesito que todos los estadounidenses sigan poniendo de su parte. Lávense las manos, guarden la distancia social, sigan usando las mascarillas, como lo recomiendan los Centros de Control de Enfermedades, y vacúnense cuando sea su turno. Nada de esto es político. Esto se basa en la ciencia. Este no es el momento de bajar la guardia. Esto se basa en la ciencia. En la última semana hemos visto repuntar el número de casos en algunos estados. Las cosas pueden empeorar a medida que se propagan variantes del virus. Por eso tenemos que vacunar a tanta gente como sea posible lo antes posible, porque es lo mejor que podemos hacer para enfrentar estas mutaciones. Tenemos que derrotar a este virus. Y lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer haciendo a un lado la política y abrazando la ciencia. Otro tema, el derecho al voto, es algo que también nos debe unir y ahora nos divide. Esta es una democracia. El derecho a votar es fundamental. El hecho que hubo una comparecencia sin precedentes en las últimas elecciones en medio de una pandemia debe ser algo que celebremos, no algo que ataquemos. El hecho que tuvimos una elección libre y justa aquí en Georgia, que pasó por recuento tras recuento, caso legal tras caso legal, es algo que nos debe llenar de orgullo. El hecho que sus trabajadores electorales, sus voluntarios, sus funcionarios locales, funcionarios estatales, sus cortes, se hayan enfrentado a la enorme presión que cuestionaban su integridad, eso ayudó a salvar nuestra democracia. Y este país siempre estará agradecido por ello. En este estado, hogar de Martin Luther King, John Lewis lo sabe mejor que nadie, la lucha por el derecho a votar nunca se acaba. No ha pasado aquí en el estado de Georgia. Así que es una lucha que tenemos que ganar. Porque si alguien tenía dudas de que las votaciones cuentan, Georgia lo ha demostrado. Si alguien se ha preguntado si un voto puede marcar una diferencia, Georgia lo demostró 11.700 veces. Y si alguien se preguntó si un voto podía cambiar el país, Georgia lo ha demostrado, eligiendo 2 nuevos senadores, y eso permitió aprobar el plan de rescate para Estados Unidos. Legislación sin precedentes, transformando a esta nación. Comenzando con esto, para aquella gente que ya tiene o pronto va a tener $1,400 en sus bolsillos, le pueden agradecer a los senadores Warnock y Ossoff. De no ser por sus votos, no habría sido posible.
¿Qué significa esto? Significa que 85% de los hogares de este país recibirán esos fondos. Aquí en Georgia significa que el 88% de los adultos y 88% de los niños del estado van a recibir esos fondos. Súmelo. Una familia típica, con dos padres, dos niños, que ganen $100,000 al año, cada uno recibirá $1,400. Son $6,000 para esas familias que están tratando de ver cómo van a pagar su hipoteca o poner comida en la mesa. Y eso no es todo, también están los créditos por hijos. Lo que esto significa es que usted recibirá un crédito fiscal por cada hijo que tenga. El plan de rescate amplía ese crédito. Significa que las familias de más de 2 millones de niños en Georgia serán elegibles para tener un incremento en ese crédito de $1,600 por hijo. Y esto se hará en forma regular, así que comenzando este verano, las familias con niños pequeños recibirán $300 al mes por niño. Esto va a sacar a 177,000 niños de la pobreza en Georgia. El plan de rescate para Estados Unidos amplía cobertura y reduce costos bajo la ley de cuidado médico accesible. Así que para una familia de 4 que gane menos de $90,000 al año, ellos recibirán unos $200 de descuento en sus primas mensuales. Y para las escuelas de Georgia, el plan contempla cerca de $400,000 millones para los niños en edad escolar en escuela primaria, para que las escuelas puedan reabrir de manera segura. Y esta es una de las cosas más importantes para Georgia. Debido al plan de rescate de Estados Unidos, Georgia es elegible para recibir casi $2,000 millones para ampliar el programa Medicaid. ¿Y qué significa esto? Significa que otros 500,000 residentes de Georgia estarán amparados por Medicaid en el estado. Actualmente no lo tienen. Este es el resultado. Fondos para compensar ingresos perdidos. Los gobiernos locales recibirán $3,500 millones. Eso permitirá mantener activos a policías, bomberos, maestros y socorristas. Y un elemento más que hace el plan de rescate para Estados Unidos. Por primera vez en mucho tiempo, se pone a las familias trabajadoras, a la clase media, a la gente que construyó este país en primer lugar, no al final. 66% de los desgravámenes fiscales en este plan son para gente que gana $90,000 al año o menos. ¿Y cuánto para los que están en el 1% de la cima, que se beneficiaron de los recortes fiscales del último presidente? Cero. Ese 1% recibe cero. Pero no se trata solo de poner dinero en el bolsillo de la gente. El plan de rescate va a acelerar el crecimiento económico en Estados Unidos. Por eso economistas de izquierda, derecha y centro aprueban el plan. Hasta Wall Street. De acuerdo a Moody's, esta ley va a ayudar a crear 7 millones de empleos en Estados Unidos de aquí a fin de año. Y será reconstruyendo la espina dorsal de este país, los trabajadores, la clase media, la gente que ha construido este país. Se trata de darle a esta gente una oportunidad justa para variar, de demostrarle al pueblo estadounidense que el gobierno funciona y que el gobierno puede responder, lo que me lleva a mi último punto. Este plan de rescate une a Estados Unidos y beneficia a todos los estadounidenses. Por eso tantas encuestas demuestran que cerca del 70% de la población del país lo apoya, y eso incluye a demócratas, republicanos e independientes. Quizá los republicanos en Washington no votaron a favor, pero el plan ciertamente ha unificado al país. Y para mí, esa medida de unidad es lo que cuenta. Voy a concluir con esto. Es mucho lo que podemos hacer si lo hacemos juntos. Si recordamos quiénes somos, si nos mantenemos unidos contra el odio, si creemos e invertimos en la ciencia, si defendemos el derecho de todos los estadounidenses a votar, si recordamos que estamos aquí para ayudar a toda la gente del país, no solo a los que están en la cima.
Si recordamos hacer justicia, velar por el prójimo, como seres humanos, como compatriotas, si recordamos que somos los Estados Unidos de América, y eso, no hay nada que no podamos hacer si trabajamos juntos. Mi corazón está con todos los familiares que perdieron seres queridos en esos tiroteos el martes. Sé que ellos sienten como que tienen un hoyo negro en el pecho, una opresión que nunca va a pasar. Nuestras plegarias están con ustedes y les puedo asegurar que ese ser querido siempre estará con ustedes. Y llegará el día en que su recuerdo les hará sonreír antes que hacerlo derramar una lágrima. Va a tomar tiempo, pero les aseguro que va a ser así. Y llegado el momento, es cuando ustedes sabrán que van a estar bien. Dios bendiga a todas esas familias. Dios proteja a nuestras tropas. Gracias.